Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amables televidentes, recreándonos con las bellas imágenes de nuestro majestuoso río Magdalena. Aquí desde la terraza de uno de los hoteles más icónicos de Barrancabermeja, estamos hablando del Hotel San Carlos, estamos originando este programa desde otra óptica. Les habla Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional. El programa lo grabamos de día, lógicamente estamos emitiéndolo a esta hora de la noche. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Luis Eduardo Parra Rodríguez. Gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes de Desde Otra Óptica para conversar con los santanderianos y especialmente con los habitantes del municipio de Barrancabermeja y todos los demás municipios que componen el valle biogeográfico del río Magdalena. Hermosas tierras fértiles, valiosas tierras fértiles, que en otros tiempos fueron grandes productoras de la agroindustriales y también unas grandes productoras del recurso pesquero, por cierto, hoy destruido en nuestro río Magdalena. Me agrada estar con ustedes y poderles contar por qué Colombia Humana está aspirando a dirigir el departamento de Santander desde la gobernación en cabeza de este ciudadano de la provincia de Vélez. Bien. A ver, precisamente hemos aprovechado su visita a Barrancabermeja con ocasión del evento del plantón contra el fracking que se adelantó en el país y especialmente en Barrancabermeja. Luis Eduardo, usted tiene una posición como ingeniero forestal frente a este tema. ¿Cuál es su posición frente al fracking? Mire, el fracking, a pesar de que nos lo presentan como la panacea para la prosperidad económica de los colombianos y de los habitantes de esta región, no es más que un crimen ambiental. El día que haya en los tribunales de justicia ambiental, todas estas multinacionales tendrán que ir a esos tribunales a responder por los daños a la salud de los habitantes del Valle del Magdalena Medio y a los ecosistemas de esta hermosa región de Colombia. El fracking, para que lo entiendan sencillamente, es la recuperación de unos petróleos y de un gas que está atrapado a 3.000 o 4.000 pies, más o menos aproximadamente sobre los 1.000 o 2.000 metros debajo de la tierra, está atrapado en unas rocas de esquisto, y entonces mediante agua limpia, adicionada con más de 200 productos químicos altísimamente tóxicos, muchos de ellos cancerígenos y mutagénicos, es decir, van a generar malformaciones genéticas en nuestros niños del futuro. La inyectan, lo trasladan lateralmente mediante perforaciones laterales y sacarían el gas, pero de eso más o menos un 60% del agua que inyecten contaminada va a salir nuevamente a la tierra, va a contaminar nuestros cuerpos de agua superficiales, ríos, quebradas, caños y nuestras tierras. Va a producir un proceso de desertificación de las tierras, convertirlas en desiertos, áridas, va a destruir toda la fauna, algo como lo que pasó en el Pozo Lizama 158 a finales del año pasado, la gran tragedia del distrito del centro, y los colombianos nos vamos a quedar con unas pingües, con unas pequeñas regalías. Eso es lo que llaman prosperidad económica. Lo que está ocurriendo realmente es que las multinacionales se asocian con las élites colombianas, con las oligarquías, para apropiarse de ese recurso y dejarnos más pasivo ambiental del que ya tenemos los habitantes de Barrancabermeja, de Puerto Wilches, de Cimitarra, de Puerto Parra, de San Vicente de Chucurí y de Sabana de Torres. Es un verdadero contaminamiento. Perfecto. En su condición de ingeniero forestal, previamente habíamos hablado de unos temas que tienen que ver mucho con la productividad del campo y de Santander. Por ejemplo, usted nos hablaba de un potencial que tiene este departamento, que por excelencia es uno de los departamentos de producción avícola. Cómo aprovechar ese insumo que se importa, producirlo y generar valor agregado. ¿Cómo es eso? Mire,
El departamento de Santander, y esto es bueno que lo sepan todos los habitantes, todas las santandereanas y todos los santandereanos, está importando anualmente cerca de 100 millones de dólares en maíz del sur de la Florida, maíz blanco, muy seguramente transgénico, sin ningún control de calidad, lleno de amero y de tusa, es decir, de materia orgánica, y con el argumento de que la tonelada producida por nuestros campesinos y nuestros empresarios del campo, mujeres y hombres santandereanos que se han dedicado durante décadas a labrar la tierra, vale 50.000 pesos más la tonelada, entonces prefieren importarlo, llenando el cupo que da el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es decir, destruyeron primero la economía nacional para justificar la importación de este tipo de alimentos. La propuesta de Colombia Humana en Santander es sentarnos con los empresarios de la industria avícola y de las industrias de los concentrados y decirles, mire, hagamos una sustitución gradual, año a año. En el primer año sustituyamos alrededor de unos 40 millones de dólares para que los empresarios de estos municipios agroindustriales de Barrancabermeja, especialmente de Cimitarra, en los valles fértiles de estas tierras, de nuestro valle aluvial del río Magdalena, produzcamos el maíz que requiere la empresa, la industria avícola santandereana y la industria de los concentrados. Son apenas 84.000 toneladas las de maíz que tendríamos que producir. Para que los santandereanos entiendan, una hectárea de maíz tecnificada nos puede estar produciendo entre 5 y 6 toneladas de manera agroindustrial y estaríamos generando toda esa riqueza. Serían cerca de 330.000 millones de pesos que anualmente le inyectaríamos a la economía santandereana por la producción agroindustrial del maíz de los santandereanos para mejorar nuestras viviendas, para generar más empleo. Una hectárea de maíz tecnificado podría estar produciendo cerca de 5 empleos por hectárea. Estaríamos hablando de casi 400.000 empleos. Volvería la prosperidad a partir del crecimiento económico sostenible, sin dañar el medio ambiente, utilizando racionalmente nuestras aguas y utilizando nuestra ingeniería departamental y nuestra industria, la industria metalmecánica. Barrancabermeja es una ciudad que tiene una industria muy importante que se ha desarrollado alrededor de la petroquímica y de la industria del petróleo. Mucha de esa tecnología podría estar al servicio de la producción agrícola. Los fertilizantes podríamos volver a hacer de nuestra planta de Ferticol, que por cierto la destruyeron los políticos santanderianos corruptos, ¿sí?, que prefirieron enriquecerse a través de la licencia de importación. Todo esto lo pensamos hacer en Santander y lo queremos hacer de la mano de primero, de la población, de las gentes, y segundo, de las empresarias y de los empresarios santandereanos que tenemos un gran amor por nuestra tierra, por nuestro departamento. Bueno, precisamente usted toca un punto importante. Se dice que en Barrancabermeja poco se produce. Es decir, lastimosamente una tierra tan fértil y tan rica a orillas del río Magdalena, y los productos agropecuarios los estamos trayendo de otras regiones y de otros lares. Usted nos pondría a producir maíz. Exactamente, no solamente a Barrancabermeja, sino a todas las tierras fértiles de este valle del Magdalena Medio santandereano. Esta es una salida inmediata y podríamos estar pensando en productos de corto periodo, semestrales, nuevamente, para atender, por ejemplo, la demanda de sorgo del país, ¿sí? Podríamos pensar en establecer todo el cultivo de la soya para atender la demanda nacional. Es decir, la agroindustria va a ser una fuente, un objetivo del gobierno de la Colombia Humana. Nosotros creemos en los empresarios colombianos y en los empresarios santandereanos. Yo, por ejemplo, soy un pequeño empresario de la agroindustria de la panela. Hace 31 años estoy cultivando caña panelera y produciendo panela a pesar de todas las dificultades, pero entiendo, como profesional del sector agrícola y forestal, como ciudadano, como campesino, entiendo que la única manera de crecer es acumulando capital a partir de la agroindustria.
Bien, también hubo otro tema que me llamó poderosamente la atención y es el hecho que usted plantea como alternativa la producción maderable en Santander y que generaría un valor agregado también para el departamento. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con esta respuesta frente al tema de maderable, que es el que usted también propone. Ya regresamos. Regresamos con Luis Eduardo Parra. Él lo aprovechamos en su visita el pasado viernes a Barranca Bermeja. Participó activamente del plantón contra el fracking. Y habíamos trasladado una pregunta. ¿Cómo es eso del valor agregado con proyectos maderables, Luis Eduardo? Mire, Santander es un departamento que tiene 3.053.700 hectáreas como territorio. De esa, un 70% de su territorio es de vocación forestal, bien sea en bosques de preservación en las altas montañas para la producción de aguas y servicios ambientales como captura de CO2 y de todos los gases de efecto de invernadero, y las otras 30% de tierras son tierras fértiles. ¿Ya? Las tierras fértiles son, como lo dijimos en la pregunta pasada, para la recuperación agroindustrial de Santander. Y estas tierras de vocación forestal podemos tener un programa a mediano plazo, a 10 o 30 años, de la plantación de 1 millón de hectáreas de maderas tropicales. El río Cimitarra, afluente del río Magdalena, el río Opón, el límite sur de la ciudad de Barranca Bermeja, la cuenca del río Carare y la cuenca del río Lebrija, que está un poco más al norte, ¿sí?, fueron grandes productoras de bosques naturales, bosques de maderas muy valiosas como cedros, como caobas, abarcos, zapanes, puntales, robles, los cordias, o aquí les dicen soleras, maderas muy valiosas que podríamos volver a plantar, es decir, a sembrar mediante una técnica forestal ya aprobada. Mi universidad, la Universidad Distrital, tenía su centro de experimentación en Campo Capote, del municipio de Cimitarra, y conocí estos bosques hace 35 años cuando el Magdalena Medio era inmensamente rico. Esos bosques nuestros padres y nuestros abuelos los destruyeron para convertirlos en fincas ganaderas. Mediante el programa de reforma agraria se equivocaron, ¿sí? Pero nosotros podemos hoy aprovechar esas tierras de vocación forestal para producir cerca de 1 millón de hectáreas forestales, convertir a Santander en la 6ª o 7ª economía de América y del mundo en producción forestal, ¿sí? Estamos hablando que una
plantación bien llevada, alrededor de 10, 15 años, nos estaría produciendo aproximadamente unos 900 a 1000 metros cúbicos de madera por hectárea. Es decir, si nos producen 900 metros por 1.000.000 de hectáreas, estamos hablando de 900 millones de metros cúbicos de madera. Un metro cúbico hoy en promedio de una madera de esta calidad está alrededor de los $300 el metro puesto en el bosque. Venga, pero yo le pregunto, suena muy ambicioso, demasiado bonito, pero bueno, Luis Eduardo es precandidato por Colombia Humana a la gobernación de Santander. Un periodo constitucional en el gobierno son 4 años. Los árboles y la producción maderable es de crecimiento lento, digo yo de 20 años para arriba. Entonces, si son 4 años y la producción es lenta, ¿cuál es el rendimiento allí? A ver, mire. A corto plazo, ¿no? Porque sí, a largo plazo sí es un hecho que se va a dar. Mire, la sola inversión que requieren los bosques para ser plantados, estamos hablando de alrededor entre $2.500 y $3.000 por hectárea. Estamos hablando de una producción entre 7,5 millones y 10 millones de pesos por hectárea. Entonces ya vamos a tener una primera actividad económica forestal muy importante, que es el establecimiento de las plantaciones, ¿sí? Usted me dice, usted no tiene sino 4 años para hacer esto, ¿cierto? Nosotros lo que queremos es estructurar el programa, dejarlo apropiado en los santanderianos, en la mente de los empresarios, los dueños de la tierra, que saben que sus tierras no son tan productivas, que solamente se está especulando con la valorización de la tierra, pero eso no es infinito. La pobreza tenemos que acabarla, y la forma de acabar la pobreza es poner a producir las tierras. Esas tierras de vocación forestales, que son todas las tierras de la media ladera y de la alta ladera, de la serranía de los Yariguíes y de la serranía de los Cobardes, es decir, toda la cordillera oriental, margen occidental que da contra el río Magdalena, son tierras para la producción forestal, ¿ya? Entonces, en la sola plantación estamos hablando, si pusiéramos una tasa de reforestación de 100.000 hectáreas o 200.000 hectáreas por año, estaríamos hablando entre aproximadamente una inversión de 500 a 1.000 millones de dólares al año. Esa sería la inversión. Ojo para dónde vamos. Por ejemplo, en un caso hipotético, sea usted el gobernador de Santander, durante su periodo, ¿cuál sería la repercusión económica? La repercusión económica sería en estos primeros 4 años en la estructuración del programa y el inicio de las plantaciones. Anualmente estaríamos hablando de una inversión cercana a los 500 millones de dólares en Santander. Ahora, no son 500 millones de dólares que van a salir de los bancos comerciales de Luis Carlos Sarmiento, del Grupo de Colombia, del Banco de Colombia. No, porque ellos especulan con el dinero. Ellos quieren intereses del 16 y del 32% anuales. Y este negocio no da para eso. Es inversión extranjera en una APP, en una alianza público-privada a través del departamento y con los empresarios, por eso es privada, e inversionistas extranjeros. Los grandes fondos de pensiones de los países nórdicos de Europa, Holanda, Suecia, dedican sus dineros a este tipo de proyectos, porque ellos necesitan mantener la rentabilidad del dinero para garantizar las pensiones 100 y 200 años adelante. Eso se llama pensar en grande. Esos son nuestros socios estratégicos. Esos son los que van a traer el dinero para la inversión. Se van a asociar con los pequeños, medianos y grandes productores propietarios de la tierra para ponerlas a producir bosques. Se van a asociar, ojo con lo que estoy diciendo, van a ser socios en porcentajes adecuados para las partes y van a emprender esa empresa de futuro. ¿Qué rentabilidad van a recibir de manera inmediata? Cuando uno siembra bosques, hoy el segundo mercado de futuros, es decir, de ventas a futuro, más importante en Europa es el de las maderas tropicales. Eso lo maneja Francia. Sí. Con ellos podremos pactar tasas, porciones del capital traídas a valor presente neto. Es decir, un propietario de 10 hectáreas de tierra, sabiendo que va a producir 900 metros de madera por hectárea, es decir, 9.000 metros, puede vender perfectamente de manera futura 2.000 metros y traer su dinero ahora, obviamente haciendo un descuento, pero va a tener caja para comprar
el mejoramiento de vivienda, para comprar la ropa, para mandar el hijo a la universidad pública que queremos hacer. Bien, Colombia Humana, usted es de ideología de izquierda, pero lo veo hablando, me parece como contradictorio, es muy ambicioso, pero me parece contradictorio que plantee capital privado siendo de ideología de izquierda. ¿Cómo es el planteamiento allí? Mire, el primer gran error es pensar que Colombia Humana es un partido de izquierda, o que Luis Eduardo Parra o Gustavo Petro es un hombre de izquierda. Es un hombre progresista, es un hombre de avanzada, que está pensando en el ser humano, no meramente en el capital. Para crecer necesitamos el capital. Nosotros necesitamos un capital con sentido social, un capitalismo con sentido social, como los países del norte de Europa, que hicieron de su mayor fortaleza el sector forestal. Esa cultura de pensar que el hombre de izquierda tiene que ser pobre y estar destruyendo lo construido, esa es una cultura equivocada, ¿sí? La gente de Colombia Humana somos toda la ciudadanía, somos los colombianos, liberales, conservadores, gente de la U, incluso gente del Centro Democrática decepcionada, y todos los sectores alternativos. Es decir, nuestros hermanos, nuestros amigos hacen parte de la Colombia Humana en un proyecto político y en un programa de gobierno que aspiramos a crecer de manera económica sosteniblemente, pero con muchísimo respeto por la naturaleza, por el agua y por el territorio, y con muchísimo respeto por la propiedad privada. En eso se equivocan. Así tratan de engañar a la gente. Es que Parra es de izquierda. Parra no es de izquierda. Parra es un hombre demócrata, un hombre convencido que solo a través del trabajo y el tesón y la alianza entre el privado y lo público vamos a crecer todos. Bueno, ya nos falta un minutico, rápidamente se nos ha ido el programa. ¿Cómo Colombia Humana puede aspirar a la gobernación de Santander teniendo, digamos, unos pulpos que representan el tradicionalismo político que se están aliando ya con sus propios candidatos? ¿Hay cupo allí para la gobernación? Los colombianos y especialmente los santanderianos ya dijeron queremos el cambio. Lo dijeron en las pasadas elecciones. En Santander, Colombia Humana obtuvo 345.000 votos de gente decente, ¿sí? En la consulta anticorrupción llegamos a casi 600.000 votos en Santander, ¿sí? No es una utopía, es la realidad. Son las nuevas ciudadanías que no quieren marchar por el lado de los corruptos, por los tipos que salen 3 meses antes de las elecciones a comprar los votos. Nosotros ya nos ganamos el corazón de los santandereanos y estamos seguros de que los santandereanos van a coger su destino con sus manos y van a decir, por acá es el camino de la paz, el camino del respeto por la vida, por el agua, por el territorio, el respeto por la naturaleza. Este es el llamado que hacemos a las nuevas generaciones y a las nuevas ciudadanías libres de Colombia. Vamos a hacer gobierno en 2019. Muy bien, con el panorama aquí desde la terraza del Hotel San Carlos, el panorama del río Magdalena, nos despedimos este programa descentralizado desde otra óptica. Amigos televidentes, buenas noches.